bienes materiales, no podían construir, no podían viajar solas, etcétera, hasta que surgió la llamada ley Amor de Papá. Los varones podían sacar a los hijos del país, pero las mujeres no podían, etcétera. En todos los países ha pasado lo mismo. Aquí en España, hasta la década de 1960, era absolutamente normal que los varones golpearan a las mujeres y no pasaba absolutamente nada porque se consideraba práctica privada. Estamos hablando de España. Y cuando cambió la ley aquí y se introdujeron cambios, empezaron a cambiar las cosas. Ahora, ¿de dónde surge eso? Del concepto matrimonio. De entender que este es un asunto de mujer, pero como ella es un bien del marido, que está bajo el alero del marido, entonces ella no tiene mucho que decir. Hasta la fecha pareciera que el hombre es el que sostiene, el que sale a trabajar, y la mujer es la que tiene que hacer que el matrimonio funcione bien. Y saben que se produce algo que no tendría por qué suceder. Es que la mujer generalmente es la que busca indagar de cómo mejorar la relación con el esposo, que cómo educar mejor a los hijos, como si fuera solamente asunto de ella. Hasta el día de hoy son más las mujeres que se preocupan para que el matrimonio funcione mejor que el hombre, como que el hombre no está para eso. Y las que piden ayuda para recibir orientación, en nuestro caso, generalmente son las mujeres y no los hombres. ¿Y cuándo llega un hombre a pedir ayuda? ¿Sabe cuándo va? Cuando llega a pedir ayuda, cuando llaman por teléfono o quieren una cita, cuando la mujer los ha dejado. Recién, o los amenazó con dejarlo. Recién ahí dicen, necesito ayuda. Y en el caso de violencia es el momento más peligroso porque cuando los varones violentos se convierten en individuos más complejos son cuando las mujeres deciden abandonarlo. La mayoría de los feminicidios ocurren en el contexto de abandono, no antes. Ahora, la Biblia, al contrario, no presenta el concepto matrimonio. La Biblia presenta el concepto de dos personas paritarias en términos de igualdad, porque ambos son imagen de Dios, que hacen un pacto. ¿Qué implica el concepto pacto que introduce la Biblia? Sugiere una relación de equidad. Lo que vale para uno también vale para el otro. Si ustedes leen Génesis 1 y 2, las bendiciones son para el varón o para la mujer. Para ambos. En alguna parte de Génesis 1 y 2, donde Dios hace el diseño, sostiene que hay bendiciones superiores para el varón y bendiciones inferiores para la mujer. No, en absoluto. En alguna parte de la Biblia sugiere que ser imagen de Dios es, en el caso del varón, de primera categoría y en el caso de la mujer, de segunda categoría. No, pero eso fue sostenido por la teología. Agustín de Hipona decía que las mujeres eran imagen de Dios de segunda categoría y lo repetía Juan Calvino. Eso no es un concepto bíblico. Varón y mujer en la Escritura son sujetos de derecho. Por eso que cuando se introduce el pecado, tanto el varón como la mujer tienen que asumir responsabilidad porque ambos se los considera sujetos de derecho y de responsabilidad. Por lo tanto, la relación que presenta la Biblia en el diseño de Dios es una relación paritaria, par, no impar. Lo que vale para uno, vale para el otro. Y todas estas discusiones necias que ocurren en las iglesias de quién es más importante, de quién tiene que liderar, están basados en un concepto erróneo de la Escritura. El concepto bíblico es equidad, paritario, igualdad,
no diferencias, porque no hay diferencias en imagen de Dios entre varón y mujer. Ambos, el varón y la mujer, aceptan voluntariamente derechos y deberes en el pacto matrimonial. Un pacto implica que ambas partes asumen un compromiso y ambas partes se responsabilizan de cumplir su parte del compromiso. Nosotros hacemos pactos. Ustedes firman, por ejemplo, para recibir el servicio telefónico. ¿Y qué implica recibir un servicio telefónico? Que tú haces un pacto con la telefónica de que tú les vas a pagar en la medida en que ellos te dan un buen servicio. El pacto es: yo te doy un buen servicio y tú retribuyes este servicio con un pago. ¿Y qué hacen ustedes si la compañía no cumple? Hasta luego, lo dejan, rompen el pacto, porque ya ellos rompieron antes porque no están cumpliendo con su parte del pacto. Todo pacto implica dos partes que pactan en términos iguales. El pacto dura mientras ambos cumplen su parte del pacto. Cuando una de las dos partes falla en su parte del pacto, se acabó de facto el pacto. Cada matrimonio tiene su propio pacto. No hay un pacto ya hecho, formalizado y único. Cada matrimonio sabe hasta dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, y eso tiene que hablarse. Con tantos años ya casados con Miguel Ángel, hay cosas que yo ya sé y que ya lo hemos conversado, que cosas que él le agradan, cosas que él quisiera tener, cosas que él no quisiera tener, pero son sus propios gustos, son sus propias necesidades. Así que ustedes como matrimonio, como pareja, los que nos están escuchando también, pregúntense si se han detenido a decirle al otro: esto es lo que yo quisiera, esto es lo que quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, esto es lo que a mí me desagrada, y hay cosas que son más trascendentes que otras, pero siguen siendo importantes. Así que los invito a que vayan pensando, si es que no lo han hecho, en cuál es el pacto que ustedes han querido formar al estar unidos en matrimonio. Ahora, en el caso de los matrimonios, el pacto es dinámico, no es estático. El pacto se va revisando y se va reestructurando a lo largo de la vida, porque vamos creciendo, porque vamos aprendiendo, porque vamos reformulando conceptos, porque vamos reformulando prioridades, porque vamos cambiando, etc. Ahora, nadie, absolutamente nadie, está obligado a quedarse en una relación donde se ha roto el pacto. Y ahora quiero decirle, y si alguno, lo siento, pero las iglesias tienen la manía de meterse en lo que no les corresponde. Y decirle: hermanita, tenga paciencia con su marido, quédese. ¿Por qué das ese consejo si tú no vives con el fulano? No te corresponde decirlo. Lo que te corresponde es escuchar. Y el que tiene que tomar la decisión de quedarse o no quedarse, ¿quién es? El que vive. Mary contaba ayer que una de las mejores respuestas que hemos tenido en relación con esto, va el pastor y dice: hermana, si su marido es tan bueno, usted debería quedarse con él. Bueno, si es tan bueno, se lo regalo, quédese usted con él. Claro, porque una cosa es mirar desde afuera y otra cosa es estar adentro. Son dos realidades totalmente distintas. Yo siempre he dicho que yo y Mary, pues hacemos un trabajo similar, no podríamos trabajar en esto si no fuéramos coherentes, porque tenemos hijos, tenemos yerno y nuera, y ahora tenemos nietos, y están viendo. Y si nosotros dijéramos una cosa y viviéramos otra,
En primer lugar, nuestros hijos, conociéndolos como son, porque los criamos para ser asertivos, serían los primeros en llamarnos la atención, tanto a Mary como a mí. Esta cuestión exige coherencia. No te metas en la vida de otro. Hermanita, voy a orar por ti para que te quedes con tu marido. Ese tipo de frases son horrendas. Es bueno aclarar, Miguel Ángel. Siempre digo yo, es bueno aclarar, porque pareciera que nosotros estuviésemos en contra del matrimonio. No, nosotros trabajamos en favor del matrimonio. Ayudamos, damos herramientas para que las personas puedan reconciliarse, para que puedan entenderse, para que puedan encontrar proyectos en común, para que puedan ser más felices o mejores matrimonios de los que se está presentando en ese momento. Pero estamos hablando de esos matrimonios donde se maltratan, donde se hacen daño continuamente, y no solamente a ellos mismos, sino que a sus hijos. Estamos hablando de esos matrimonios donde uno de ellos o una de ellas quiere salir adelante, trabaja por el grupo familiar, y el otro o la otra no lo desea. Para tener un buen matrimonio se necesitan dos. Y de eso estamos hablando, por eso estamos siendo enfáticos, porque queremos que los matrimonios puedan ser felices y ojalá llegar hasta la tierra nueva, como es el deseo de todos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y tristemente, como nunca leemos los contextos, hemos interpretado ese texto como que el único yugo desigual es tener creencias diferentes. Y no es eso de lo que está hablando el texto. Lean, por favor. El texto está hablando de otra cosa. Ustedes no pueden poner a dos bueyes con un yugo desigual. En primer lugar, los bueyes tienen que ser del mismo porte. Porque si ponen a un buey pequeño con un buey grande, ¿qué va a pasar? No van a avanzar. Y si ponen a uno con un peso mayor y a otro con un peso menor, no van a avanzar. Entonces, cuando la Biblia está hablando de yugo desigual, está hablando de un yugo que sea igual. Es decir, lo mismo para ti y lo mismo para ti. Está hablando de igualdad, está hablando de equilibrio. En un país X, porque no quiero mencionar países, se me acerca una mujer, después de haberme escuchado en una conferencia, me dice, estoy harta del matrimonio. Y le digo, ¿qué te pasa? Mi marido hace 8 años que no trabaja. ¿Y por qué? Bueno, tuvo un pequeño accidente y luego se fue quedando y se fue quedando. Y bueno, y supongo que se encarga de las cosas del hogar. No, me dice. Yo trabajo 8 horas y llego 8 horas a trabajar a casa, a limpiar, a ordenar. ¿Y tu marido qué hace? Ve tele. ¿Y qué hace manteniendo un zángano? Y por eso mismo estoy harta. Y me dicen que no puedo dejarlo porque no hay adulterio por medio. No, no hay adulterio, pero hay abuso. Ese es abuso. Es abuso. Entonces no se confundan. El pacto implica cumplir tu parte del pacto. Y cumplir tu parte del pacto es, por último, no puedo encontrar trabajo. ¿Qué es lo mínimo que tendría que haber hecho ese hombre? Dedicarse a la casa, hacer todo lo que debería hacer para que cuando llegue su esposa esté todo listo y ella no tenga que hacer nada más que descansar porque ya trabajó 8 horas diarias. Pero no, el complejo sultán se sentaba a mirar tele y después la esposa tenía que llegar a atenderlo. Ahora, de esos tenemos muchísimos casos y eso no es correcto. La Biblia habla en Malaquías de la esposa de tu pacto. La esposa de tu pacto. Hiciste un pacto, cumple. El texto de Malaquías habla de la lealtad al pacto, de la necesidad de mantener el pacto. Ahora, ¿qué es lo que no dice la Biblia sobre matrimonio?
La Biblia no dice que el matrimonio es un sacramento, eso es un invento de la iglesia medieval. Y la Biblia no dice que el matrimonio es un contrato, ese es un invento de la Revolución Francesa. Ninguno de esos dos conceptos aparecen en la Biblia. Sacramento es una idea que se introdujo cuando se introdujeron los dogmas sacramentales. Y se supone que el matrimonio es un sacramento que otorga méritos de salvación. Por esa razón, no se puede disolver el matrimonio de acuerdo al dogma que enseña que el matrimonio es un sacramento. La única función del sacramento, que es uno de los 8 sacramentos del catolicismo, es santificar la sexualidad y la procreación, que siempre fueron vistos con sospecha. Claro. Ahora, yo les dije que leyeran el mejor estudio que se ha hecho sobre este tema, que es el libro de Uta Ranke Heinemann, teóloga católica alemana, expulsada de la iglesia por escribir ese libro, Eunucos por el reino de los cielos. Historia de la sexualidad y el catolicismo. ¿Y qué es lo que se muestra en la historia de la sexualidad? Que en primer lugar fue vista con sospecha. Y se enseñó, y es lo mismo que pasa en las iglesias cristianas. ¿Cuántos sermones de sexualidad escuchan en las iglesias? Es un tema tabú y es un tema tremendamente importante. Y es un tema que habitualmente no dialogamos, no conversamos. En ninguna parte de la Biblia se menciona al matrimonio como un sacramento. Ninguna parte de la Biblia. La indisolubilidad matrimonial es un mito medieval. La única función de este sacramento es introducir una especie de manto sagrado sobre la sexualidad. Y luego, como reacción frente a esto, la Revolución Francesa inventó el matrimonio civil como una manera de quitarle poder ¿a quién? A la iglesia. Y se inventó el contrato. Pero el contrato tiene la condición de un acuerdo comercial. De hecho, en la mayoría de los países, los matrimonios legalmente se llaman sociedad conyugal y tienen las mismas características de un contrato, que establecen derechos y deberes contractuales. Un matrimonio como contrato implica una obligación que debe mantenerse a como dé lugar. Pero eso introduce sesgos, porque los contratos, hay algunos países donde las leyes matrimoniales son nefastas, realmente horribles. Uno de ellos es la ley matrimonial de mi país, que es Chile, que es una ley, cuando estudiamos con medio orientación familiar, yo tenía muchas discusiones con el profesor de Derecho Matrimonial, y él me decía, Miguel, lo siento, pero la ley está así. En Chile, por ejemplo, el administrador financiero de la familia es el marido. No importa que la mujer gane lo que gane, la obligación de administrar los recursos económicos es del varón. ¿Es justo eso? No, no es justo. Las mujeres no pueden tener, si están casadas, la casa no puede estar a nombre de la mujer, tiene que estar a nombre del marido. Y eso estamos hablando del siglo XXI. Ahora, Perú anda igual. Ecuador, peor. Bolivia, ¿para qué decir? Y seguimos para... Son leyes que introducen sesgos donde no se entiende la realidad bíblica del pacto. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a una corte cuando hay divorcio? Porque los contratos se resuelven judicialmente.
Ahora, los contratos y las resoluciones judiciales generan ira y controversia. Yo trabajo con parejas que se están divorciando y a las parejas que se van a divorciar les digo siempre necesitan terapia, se divorcian o no se divorcian, pero si se divorcian más, especialmente si tienen hijos, porque si tienen hijos tendrán que tener un vínculo amigable en función de ¿quién? De los hijos. Y qué difícil es que los seres humanos tengan relaciones amigables. Empiezan a utilizar a los niños como moneda de cambio, provocándoles un daño horrendo a los hijos, producto de lo que hacen. La mayor especialista a nivel mundial en hijos de divorciados, la doctora Judith Wallerstein, dice que lo que daña a los niños no es el divorcio. Lo que daña a los niños es la manera como los padres encaran el divorcio y los conflictos que generan por la manera como se tratan en el contexto del divorcio. Los contratos son limitados. Por lo tanto, entender el matrimonio estrictamente como sacramento, por un lado, o como contrato, por otro, es ir más allá de lo que la Biblia establece que es un pacto. ¿En qué está basado un pacto? De acuerdo a la Biblia. No está basado en un contrato. Está basado en el amor. No se puede crear un pacto, una relación, simplemente porque tengo un contrato. Hoy día, mientras almorzaba, le conté a mi esposa de cómo surgió Wi-Fi o Wi-Fi. Lo creó una mujer, por allá por la década del 30 del siglo pasado. Una mujer austriaca que fue obligada a casarse con un húngaro y que huyó y que luego hizo lo que quería hacer, que era convertirse en ingeniera e inventó, patentó lo que es la base del Wi-Fi. Y ella narra en su historia, fue una actriz también, narra en su historia lo difícil que fue estar en un matrimonio donde estás obligada, y hay gente que está obligada y que se siente obligada. Se siente obligada por las circunstancias, se siente obligada por las condiciones. Hay gente que me dice, yo no me casé con esa persona cambió, claro, y no estás obligado. El matrimonio tiene que estar basado en el amor, en un proyecto de amor. Por amor procuramos hacer lo mejor para la otra persona. El amor es contrario al egoísmo. Por eso que los narcisistas, varones o mujeres, no pueden construir pactos matrimoniales. Porque el narcisista piensa primero en él, luego en él y tercero en él. Y no se puede construir un pacto pensando en sí mismo. Hay que pensar en el otro. Yo les decía ayer que amar, en la perspectiva bíblica, es dar, no recibir. Pero en el matrimonio es un puente de ida y de vuelta. Si alguien da pero no recibe, eso produce frustración, conflicto, una sensación de vacío, porque necesitamos reciprocidad. Estaba pensando en el día de mañana, pastor, donde vamos a hacer renovación de votos, ¿verdad? Podríamos llamarle renovación del pacto, donde podamos analizar cuáles son los pilares de nuestro matrimonio para fortalecerlos, para hablarlos y para renovar eso que alguna vez nos unió y que si el amor ha estado un poquito escondido en algún lugar, podamos hacerlo florecer, porque es lo único que nos ayuda a permanecer. El amor no es una venda, como muchas veces se quiere decir. El amor nos abre los ojos, no es ciego, nos abre los ojos para saber si lo que estamos dando tiene esos frutos que demuestra el amor y lo que estamos recibiendo
también corresponde a los frutos del amor. Cuando hacemos un pacto y aceptamos un pacto, hacemos un compromiso. Y el primer compromiso que hacemos es pensar en el otro, y el primer elemento en el cual pensamos es en la felicidad del otro. Un pacto hay que vivirlo con equidad. El pacto respeta la individualidad. Yo no logro entender la gente que se casa y quiere cambiar características del esposo o la esposa. Eso es absurdo. Si para eso está el noviazgo, para saber, para conocer, para pensar. Alguien me decía el otro día, bueno, hace tiempo, es que no me gusta cómo se ríe mi señora. Yo dije, eso es ridículo. Si la risa venía incorporada. Y si no te gustó antes, no deberías haberte casado. Es que no me gusta, es que se ríe tan... Pero eso es absurdo. Es parte de su esencia. El pacto se basa en el respeto, tema que vimos ayer. En mirar bien, en detenerse, en ser considerado con el otro. Porque de otra manera no va a funcionar el pacto. El texto que ya les mencioné antes. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Para hacer un pacto, ¿qué hay que hacer? Ponerse de acuerdo. Y establecer un acuerdo. Y cuando establecemos un acuerdo de qué queremos, cómo lo queremos, de qué manera queremos vivir, cuál es nuestro proyecto de vida, marchamos. Y hacemos ajustes en el camino, pero marchamos en función de algo que nos hace sentir cómodos a ambos. Porque el matrimonio no es mío, no es de ella, el matrimonio es de los dos. El pacto funciona en tanto se considera a ambos. Ahora, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. No es posible amar, y de eso vamos a hablar mañana, si no obra el Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque en muchos sentidos el amor es un milagro, obrado por algo milagroso de parte de Dios, porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Por lo tanto, para poder amar necesitamos ser altruistas, es pensar en el otro. Pero como normalmente nos sale el pensar en nosotros mismos en primer lugar, tenemos que tener una acción milagrosa, que es la acción del Espíritu Santo. Y algunos cuando yo le presento esto me dicen, pero mi abuelita y mi abuelito no eran cristianos y se amaban. No, le digo, se aguantaron, se toleraron, lo que sea, pero amor es otra cosa. Amor tiene que ver con una actitud totalmente distinta. El matrimonio es un pacto. No es lo que enseña la sociedad, no es lo que enseña la Iglesia popular y no es lo que hay en la mente de muchos en las iglesias que han sido mal informados y mal enseñados respecto a este tema. Esto ya lo dijimos, pero nosotros no tenemos que jamás conformarnos con lo que se nos dice desde el púlpito. Esto parece una rebelión, una revolución. Pero, ¿verdad, pastor? Que tenemos que invitar a las personas a que, si se dice algo, si se da un versículo, si se da una orientación específica, tenemos que cuestionarla. Solo las personas que cuestionan pueden crecer, porque si no seríamos robots que hacemos o decimos o repetimos lo que alguien nos dijo. Ayer usé este término, que hay un sentido común que Dios tiene más amplio sentido común del que nosotros nos imaginamos. Porque Dios es amor,
porque Dios no va a procurar hacernos daño, no va a procurar que nos vaya mal, que nos equivoquemos. Todo, si nosotros todos los tamizamos por la esencia que es Dios, que es el amor, tendríamos mejores decisiones por tomar, haríamos mejores cosas, ya sea por nuestro cónyuge o por nuestros hijos. El amor, mañana vas a hablar de eso, amar es elegir, y queremos invitarlos a que puedan continuar con nosotros para poder escuchar estas exposiciones y decir que se puede. A alguien hoy día le dije que cuando nosotros queremos algo, una profesión, queremos hijos bien educados, queremos tener éxito en el trabajo, queremos tener éxito en el matrimonio, queremos sanarnos de alguna herida, ya sea emocional o física. Todo eso necesita trabajo. Nada se logra porque solo lo deseo. Hay que trabajar por ello, por lograr un buen título universitario o el que sea, por lograr un buen trabajo, por lograr un buen proyecto, sea grande, sea chico, lo que sea que elijamos, se necesita trabajar. Para ser buen cristiano, no estoy hablando de la salvación, porque la salvación la tenemos en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, la vida religiosa también hay que trabajar para aprender que lo que estamos pensando o creyendo está bien o no. Muy bien, llegó el momento de las preguntas. Entonces, no sé si en Zoom hicieron. Háganmelas llegar, por favor, y las que tienen de acá del auditorio, vamos a contestar para poder, las que podamos, hoy. ¿A qué cree usted que se refiere Dios cuando dice que el hombre es el sacerdote del hogar? Quiero desafiarlos, es un desafío, de aquí a mañana. Búsquenme un solo versículo de la Biblia que diga que el varón es sacerdote del hogar. Los desafío. A ver quién llega con el versículo. Ahora, si yo digo el varón es sacerdote del hogar, estoy diciendo una herejía. Y la herejía es suponer que el varón es intermediario de la mujer ante Dios y que la mujer no puede llegar a Dios por sí misma, que necesita la intermediación de un varón. Ese concepto que ha sido repetido hasta la saciedad está mal. El Ellen G. White lo utiliza en Hogar Cristiano en 4 ocasiones. Pero lamentablemente, como nunca leemos los contextos, ni el antes ni el después, le hacemos decir a la viejita también lo que ella no ha dicho. Porque en todos los textos, las citas donde usa esa expresión, pone a la mujer con la misma responsabilidad de la espiritualidad en su casa. No puede ser que el varón sea literalmente sacerdote, porque si lo fuera, estaría ocupando un lugar que no le corresponde. Porque la expresión sacerdote implica intermediación. Y según la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Con respecto al divorcio, con respecto a estudios bíblicos, así que los invitamos a que puedan seguir ahí
algunos estudios. Y le puse doctor Miguel Ángel Núñez oficial porque habemos 3 doctor Miguel Ángel Núñez, un español, uno de República Dominicana y yo. Y el de República Dominicana me reclamó una vez, pero en términos más jocosos que un pastor bautista, que es doctor también, porque mucha gente empezó a comprar libros de él pensando que eran míos, y algunos empezaron a comprar libros míos pensando que eran de él. Y dije, yo lo siento, tenemos el mismo tatarabuelo, le digo yo, pero que... Así que él decidió cambiar y entonces desde ahí más empezó a publicar sus libros como Miguel Núñez, se quitó el ángel. Y yo no estaba dispuesto a quitarme el ángel, Miguel Ángel Núñez, así que ha quedado como anécdota. De hecho, ya la semana antes pasada me escribió alguien de El Salvador diciendo que estaba muy extrañado conmigo por los conceptos que había, porque ¿cómo es posible que usted crea en el rapto? Y yo le dije, a ver, dígame el título del libro. Y que ese libro no lo escribí yo, lo escribió un pastor bautista de República Dominicana que tiene el mismo nombre. Lamentablemente. Vamos a tener un nombre nuevo en el cielo. Hasta aquí tenemos que conformarnos con repetir nombres. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo se transforma después de muchos años de casados y monotonía? La gente tiene relaciones monótonas porque quiere. La próxima semana mi esposa y yo cumplimos 40 años de casados. Con S, no con Z. Casados. Y vamos a hacer una... Voy a hacer una... Y vamos. Sí. Esto no es matrimonio. Y vamos a hacer una fiesta para celebrar. Vamos a hacer una fiesta, le hemos pedido a nuestro yerno que sea el que realice la reflexión y la oración de bendición. Queremos mucho a nuestro yerno, es el regalo de Dios para la vida de nuestra hija y también para nosotros. Siempre le agradezco a mis consuegros por haber criado al hijo que criaron, porque ellos lo criaron, pero los beneficios los tiene un montón de otras personas. Y Denise es una bendición. El amor no se muere solo por sí. El amor lo dejamos morir nosotros. Nosotros todos los días debemos renovar el amor hacia nuestra pareja y hacia nosotros mismos, porque a veces cuando nos dejamos de amar, todo a nuestro alrededor también empieza a marchitarse. Es un tema muy largo para saber y decirlo en este momento cómo mantener viva la llama del amor a pesar de los años que van pasando. Pero yo quiero decirles que somos nosotros los únicos culpables de matar el amor dentro del matrimonio. Mary y yo hicimos con el canal de la Unión una serie de programas que se llaman Lazos de Amor, 24 programas que están también en YouTube, donde explicamos un montón de situaciones para ayudarnos y mantener la llama. El amor no tiene por qué acabarse, se acaba porque no trabajamos. Y el trabajo del amor hay que hacerlo todos los días. Un pequeño tip. El exceso de trabajo de uno o de los dos miembros del matrimonio mata el amor, porque nos concentramos tanto en querer trabajar, en adquirir cosas, en el bienestar posiblemente futuro, hace que nos concentremos en algo que puede a la final restarnos el placer de estar en compañía. ¿Por qué? Porque van pasando los años y estamos tan centrados en trabajar que en ese trayecto vamos cambiando. Cambia el hombre y cambia la mujer y de repente se miran, pasan los años y se miran y no saben con quién se han casado porque han cambiado y no se han dado cuenta. Entonces hay que tener cuidado de las prioridades, pero bueno, sería mucho, como dije al comienzo, extendernos en esto. Estoy leyendo el libro Hogar Cristiano, siento que es un libro que la responsabilidad recae mayormente en la mujer. Hay capítulos que no encajan en el tiempo de hoy, cómo deberíamos enfrentarlo. Querido Francisco, voy a dar una declaración que va a sonar feo, pero voy a explicarlo.
leer el libro Hogar Cristiano es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque el libro Hogar Cristiano no lo escribió Elena G. de White. El libro Hogar Cristiano es una compilación de citas de Elena G. de White hecha por varones con mentalidad de 1930. Y compilaron lo que a ellos les parecía en esa época que era lo adecuado. Yo me he dado el trabajo, especialmente con las partes más conflictivas, yo leo inglés, ir a la fuente. Y cuando tú vas a la fuente te encuentras que la cita tiene un contexto. Y muchas veces el contexto no tiene nada que ver con el pedacito que copiaron. Así que yo recomendaría que lean artículos, que vayan a la fuente. Hoy día absolutamente toda la fuente la tenemos en internet, en el Centro White. Vayan ustedes ahí, después de cada cita está la fuente. Vayan a la fuente original y vean el contexto y se van a encontrar con tremendas sorpresas. Ahora, no le vamos a tirar piedra a los de 1930. Porque no tenían otra mentalidad, que era la mentalidad de 1930, pero la mentalidad de 1930 no corresponde con la mentalidad de ahora. Y por lo tanto, le hacemos decir lo que no dice, y hay conceptos que eran válidos para 1930, pero no son válidos para hoy, porque las condiciones cambiaron, porque el contexto cambió. Entonces, cuando no hacemos ese trabajo, entonces libros como Mente, Carácter y Personalidad, El Hogar Cristiano, Mensaje para los Jóvenes, que en realidad es mensaje para viejos, y otras cosas por el estilo, terminan siendo libros complejos. Vayan al contexto. George Knight escribió una serie de libros titulados Cómo leer a Elena G. de White, y una de las cosas que sugiere y enseña es que la hemos entendido tan mal, se ha entendido tan mal precisamente porque no leemos los contextos. No sabemos quién, cuándo ni por qué se escribió lo que se escribió. Ni siquiera entendemos las razones que hicieron. Y lamentablemente las compilaciones de citas se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza porque generan este tipo de situaciones. Eso no significa que el libro esté malo, porque tiene conceptos muy buenos. Pero hay que saber ubicar que algunos de ellos están desactualizados con lo que se vive hoy, con lo que se descubrió hoy, con lo que se estudió para darle a la mujer especialmente la equidad que merece. Yo no creo en la igualdad, yo creo, porque son muy diferentes los hombres y las mujeres, yo creo en la equidad, que tanto para el hombre y para la mujer merecen el respeto que debe existir. Vamos a contestar una última y el resto lo dejamos para mañana. Cuando son novios y el hombre es machista y la mujer no, y él no quiere que haga esto o aquello, ¿qué consejo daría a usted si uno piensa una cosa y la otra impone que es mejor para este noviazgo? Lo mejor es que dejen de ser novios. Y vamos a hacer grupos de oración para que corten. Yo sabía que ibas a decir eso. Porque este noviazgo es crónica de un divorcio anunciado o crónica de una vida infeliz. No puede funcionar así. Y queridos, en primer lugar, los machistas son personas con bajo autoconcepto de sí mismas. Los machistas son dependientes de las mujeres porque los machistas no hacen nada sin mujer. Por eso que los machistas apenas se divorcian a las 2 semanas. De hecho, nos tocó aquí en España tratar un divorcio de un personaje X, de una nacionalidad X. Se divorció y a la semana estaba casado. A la semana. Eso es de locura. Eso es decir algo no le funciona. Allá en Chile decimos las cucarachas no están en orden. Algo no está funcionando bien. ¿Cómo es posible? Tienes que superar el duelo, tienes que pasar un proceso, etc. Ahora, los noviazgos
donde te hacen perder. Y ahí sí les puedo citar, en esa cita está bien hecha, la leí en su contexto, página 101 de Hogar Cristiano. Es un pecado. Fíjense, esa es la expresión que usa, es un pecado que tu individualidad sea anulada por tu esposo. Es un pecado. Las personas que se casan deciden pensar de a dos, pensar juntos, llegar a acuerdos. Mary y yo muchas veces no estamos en la misma onda y tenemos que ponernos de acuerdo. Ella tiene ideas que yo no tengo y funcionamos porque nos ponemos de acuerdo. En algunas cosas, ustedes me escuchan, yo soy muy fuerte, Mary le pone miel y yo le pongo hiel. Y así en esa combinación funciona. Pero el asunto es que tenemos que funcionar de acuerdo. Ella no es clon mío, no, yo no soy clon de ella. Ay, yo hasta el día de hoy no aguanto cuando ella se pone en función profesora. Yo soy alumno tuyo. O el dicho que yo tengo con Mary es cuando empieza a ser mamá mía, le digo, mi mamá vive en Iquique. Porque a mi mamá le aguanto. Porque mi mamá me reta como si yo tuviera 15 años. Oye, cuídate porque te vas a resfriar, me dijo hace 2 semanas. Porque me vio a través de WhatsApp que estaba desabrigado. Hace mucho frío, ya te vas a resfriar. A mi mamá le aguanto. Además no va a ponerme a pelear con una viejita de 90 años. Pero a esta flaca no. Digo, no, mi mamá vive en Chile. Tú no eres mi mamá, eres mi esposa. Nos ponemos de acuerdo. Algunas cosas acepto, otras cosas no acepto. Ahora esto se trata de acuerdos, de funcionar de acuerdo. Ahora, en un noviazgo todavía estás a tiempo para mandar a ese novio a la punta del cerro. Y sale a buscar a otro, porque el supermercado está lleno. Y por ahí va a haber alguno que va a ser mejor, porque no vale la pena quedarse con una persona que te vaya a hacer sufrir el resto de la vida. Llora un día, llora 2 días, llora un año si quieres, pero no llores 20, porque no vale la pena. No vale la pena. Al revés, tampoco vale la pena cuando tienes una mujer que te trata como si fueras un infantil, o que te ningunea, o que te maltrata, tampoco vale, porque esta cuestión no vale para ninguno de los dos lados. O sea, es recíproco. El respeto debe ser mutuo, tanto de varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón. Así funciona, de otra manera no funciona. Mañana vamos a hablar de amar es elegir y vamos a comenzar nuestro estudio de mañana analizando las preguntas que quedaron ahora. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, feliz sábado. Uy, feliz sábado. Estamos muy calladitos aquí después de la charla tan interesante que nos ha dado el pastor. Pues vamos a cantar una canción, es de amor. Imaginaros con esta canción que vais a, cuando os estabais conociendo con vuestra pareja y bueno, cómo fue ese inicio, ¿no? Antes de entrar o de ir a punto de ir al altar. Joshua, ¿puedes ponerme la pista, porfa? Gracias. Es que como estamos con la iglesia híbrida, pues manejamos desde el remoto también.
Muy bien, vamos a cantar. Disculpad que...